Muy buenos días, ya quedó presentada nuestra entrevista de hoy con Fernando Traversa, el director del Sistema Nacional de Emergencias. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Muy buenos días, gracias a ustedes. Bueno, primero preguntarle por el balance después de la tormenta de ayer, de estas últimas precipitaciones. ¿Con qué panorama nos encontramos a nivel nacional? Bueno, ustedes saben que en realidad uno no mide los eventos puntualmente. Nosotros veníamos de una situación compleja y efectivamente en los primeros días de agosto hemos tenido 3 eventos de lluvias importantes. Este último evento de lluvias, sobre la base del acumulado de los 2 eventos anteriores, tuvo un impacto relativo más importante tal vez de lo que hubiese sido si solamente consideráramos las lluvias que finalmente se sucedieron. Efectivamente, además tuvimos vientos del sureste. Las sudestadas, como conocemos todos, tienen un efecto de tapón que hace que los ríos y arroyos no desagüen adecuadamente en el Río de la Plata, y esto hacía que incrementase el riesgo de crecimiento de los ríos y de arroyos. Acabo de hablar con el departamento de Rocha, que era anoche el departamento que más nos preocupaba, porque si bien ya tenía registrados 2 evacuados, se esperaba que para la noche, entre el efecto de la sudestada y el alojamiento de las lluvias en el sureste del país, fuese el más afectado. Y es cierto, durante la noche, por algunos asentamientos irregulares en los bordes de los arroyos, el coordinador del Centro Coordinador de Emergencias departamental nos acaba de informar que en la noche fueron unas 20 personas las que tuvieron que ser evacuadas de sus casas, pero ellos estiman que durante las primeras horas ya estarían retornando a sus hogares, porque la situación en este momento, tanto de viento como de lluvia en el departamento de Rocha, ha descendido. Lo que nos informa el Instituto de Meteorología es que las lluvias que fueron ayer avanzando de norte a sur, ahora ya de alguna manera se han realojado en el norte, está lloviendo en el norte, y la alerta que fue actualizada ahora a las 6 de la mañana nos dice que, perdón, la advertencia que fue actualizada a las 6 de la mañana, nos dice que en realidad ahora estamos en una situación de verde en todo el país y solamente en 4 departamentos estamos en amarillo. Pero ciertamente entonces lo que hay es 20 personas evacuadas en Rocha, pero transitoriamente, por la mañana se estima. Sí, en realidad efectivamente en el día de ayer tuvimos 12 evacuados, 4 en el departamento de 33, 3 en el departamento de Florida, 3 en el departamento de Colonia, evacuados en Colonia que venían de la situación anterior, y 2 en el departamento de Rocha, y durante la noche, en función de lo que nos informan, hubo más evacuados, pero con situaciones puntuales de pronto retorno a sus hogares. Asimismo, hubo árboles caídos, tanto en Montevideo como en algunas zonas de Canelones. Hubo algunos problemas con alcantarillados y pluviales, tanto en Salto como en Rocha, Canelones. Pero digamos que incluso comparándolo con el evento inmediatamente anterior, de los días 5 y 6, no se registraron granizadas tan importantes como hubieron. Efectivamente, el riesgo de vientos, si bien fueron vientos importantes, las afectaciones no fueron de tanta envergadura. Y bueno, nosotros estábamos un poco preocupados porque los anuncios meteorológicos nos hablaban de la probabilidad de que pudieran darse inundaciones de los 3 tipos que hay, que son las inundaciones de ribera, o sea, las inundaciones en función del crecimiento de los ríos y arroyos, las inundaciones por problemas de alcantarillado, por gran cantidad de agua en un momento, e inundaciones por sudestada, por este efecto que yo les decía. Y en realidad se dieron de las 3 situaciones, pero por suerte en ninguno de los casos llegando a situaciones de efectiva inundación. Pero claramente fue una afectación menor a la que ustedes preveían de alguna manera. Por suerte, fue una afectación menor. Lo que sucede es que el Sistema Nacional de Emergencias no atiende solamente al evento y a la emergencia, sino a la gestión de riesgos. Claro. Por eso el sistema, desde el momento en el que se prepara y diseña sus procesos de intervención, ya está previniéndose y previniendo a la población. Por eso nosotros tenemos una guía familiar en la que vamos comunicándole a la población las distintas precauciones que es necesario tomar, y asimismo vamos
trabajando interinstitucionalmente con los responsables de cada una de las áreas para estar en contacto y tener un conocimiento directo de cuál es el estado de situación. Usted hacía mención en la primera respuesta que esto en realidad no son fenómenos aislados, sino que la acumulación de este tipo de fenómenos puede eventualmente generar complicaciones. Estamos en un punto donde eventualmente si cayeran más lluvias, ahí sí la situación podría entrar a complicarse aún más. No es fácil hacer nunca un pronóstico es definitivo. Lo único que podemos darle como garantía para adelante es que vamos a estar preparados y trabajando en conjunto para ir encontrando las mejores soluciones. Pero en realidad lo que está sucediendo es que veníamos de una situación de casi 6 meses con anomalías negativas, como plantean los meteorólogos en cuanto al índice pluviométrico, y efectivamente en la medida que estaba lloviendo poco y que estábamos en situaciones de sequía en algunos departamentos, la eventualidad de déficit hídrico lo que genera es un conjunto de riesgos. Esos riesgos, los riesgos asociados tanto con la agropecuaria como con la generación hidroeléctrica, con el consumo de agua potable o con los incendios, han cambiado. Efectivamente, lo que en algún momento se hacía riesgoso por ausencia, ahora puede hacerse riesgoso por exceso. Y entonces, por esa razón, nosotros tenemos una comisión de balance hídrico que viene funcionando todos los meses y donde venimos dialogando con todas las instituciones para ir viendo el estado de situación. Es cierto que el acumulado, y lo decía el Instituto Uruguayo de Meteorología en el día de ayer, el acumulado en los primeros 12 días de agosto, veníamos de una situación de déficit y en los primeros 12 días de agosto ha llovido el 50% por encima de lo que es esperable para un mes como el mes de agosto. Y de acuerdo a lo que probabilísticamente se dice que podría volver a llover, estamos en un mes que va a tener registros históricos, ¿no? Un mes, el de agosto, de registros históricos de precipitaciones. Según dice meteorología, nosotros no somos quienes generan esa información, son ellos quienes lo hacen y de hecho... Pero sí los ponen alerta para eventuales Exactamente. Nosotros, las advertencias meteorológicas para nosotros son una herramienta fundamental porque nos ayudan a ir comprendiendo las probabilidades. De hecho, nosotros tenemos un relacionamiento muy cercano con el Instituto Uruguayo de Meteorología. Ellos nos van facilitando información que nos va permitiendo gestionar más adecuadamente los posibles riesgos asociados con los distintos eventos meteorológicos, que además los eventos hidrometeorológicos son los que ocupan cerca del 80% de los eventos que en el Uruguay suceden. También lo que tú decías, en realidad veníamos de un evento de sequía y ahora efectivamente lo que ha ido... Eso le iba a preguntar, ¿nos tenemos que empezar a acostumbrar a estos cambios bruscos, a pasar de estar hablando de la preocupación por la pérdida de cultivos por falta de agua y en 2 semanas, 3 semanas, empezar a hablar ya de un exceso y de registros históricos? ¿Nos tenemos que empezar a acostumbrar a esto? Naturalmente esto lo sabrá explicar mejor un meteorólogo o un climatólogo, pero lo que sí sabemos es que aquel país suavemente ondulado que me enseñaron en la escuela viene cambiando y en realidad lo que sucede es que está suficientemente estudiado que la tasa de reposición de estos eventos aumenta, lo que no quiere decir que no pasaran estas cosas. Nos pasó siempre en este país que hubo cambios importantes, puede que hayan cambiado lo enfático de las cosas y entonces que de pronto pasemos de situaciones radicalmente opuestas en muy poco tiempo y efectivamente lo que más sucede es que cada menos tiempo retorna. Lamentablemente lo que se ha dado, ustedes deben llevar mucho mejor la estadística que algo que yo hago repasando simplemente los eventos y eventualmente jugando un poco también con la memoria, pero lamentablemente las últimas muertes asociadas a fenómenos climatológicos están vinculadas, por ejemplo, a cuando, quizás hasta por una dosis de imprudencia, muchos se tiran a cruzar un cauce de un río o arroyo desbordado y bueno, no lo pueden hacer. ¿Cómo se hace para trabajar en que la gente empiece a asumir que eso efectivamente ahora es un riesgo? Esa es una recomendación enfática que hacemos, la hacemos en cada oportunidad que tenemos
digamos, la oportunidad de hablar con la población. Efectivamente, lo que sucede es que fuertemente por imprudencia, más que nada por la sensación de que yo conozco perfectamente este paso, sé que no va a haber problemas, y en realidad lo que sucede es que han cambiado mucho las condiciones que yo habitualmente conozco. Y es real que si bien en los últimos años ha cambiado mucho nuestra capacidad de evacuar a las personas, a las familias de sus hogares, y se tiende a evacuar a pie seco, que se llama, que es evacuar con antelación a que la situación de la inundación llegue, en las pocas situaciones relativas a muertes están asociados esencialmente con este tipo de situaciones. Gente que decide cruzar ríos o arroyos que están obstruyendo pasos. Es importante decir que ayer a las 19 horas, a las 21 horas teníamos algunas rutas cortadas en el país, y entonces le pedimos a la población que haga los esfuerzos por tomar otras rutas, o en caso de que no tenga otras, esperar, porque además los arroyos están remitiendo muy rápidamente, porque como decíamos, también en la medida que venimos de haber estado en un tiempo muy seco, la tierra tiende a absorber, entonces rápidamente los arroyos retornan a su cauce. Les decimos que en Florida, en la ruta 42 y en la ruta 6 hay cortes, en la 42 entre el kilómetro 27 al 42 y en la ruta 6 en el kilómetro 197. En Durazno la ruta 6 también tiene cortes en el kilómetro 200, y en Rocha la ruta 14 y la ruta 16 tienen cortes, la 14 entre el 468 y el 479, la ruta 16 en el kilómetro, entre el kilómetro 3,5 y 5,5, cortes que estaban registrados ayer a las 21 horas. Todavía no tenemos la actualización al momento. Eventualmente haberse incrementado o estar dando paso dependiendo de las condiciones, pero es bueno tener la información presente, sobre todo para aquellos que nos están mirando en esas zonas y pudieran eventualmente estar pensando en pasar por ahí. Estamos todos un poco azorados por lo que está pasando en la República Argentina. Desde el SINAE, ¿se puede pensar en alguna colaboración con el vecino país a raíz de estas inundaciones en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, que no es muy lejos de nuestro país? ¿Se está trabajando en eso? Lo que hace el Sistema Nacional de Emergencias, al igual que lo que hace el país, es mantenerse en vínculo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en particular. Siempre las solicitudes de colaboración llegan por ese medio, porque está establecido de acuerdo a los parámetros de vínculo entre países, y además sabemos quienes trabajamos en emergencias que a veces es mejor, digamos, ofrecer y esperar, pero no insistir en exceso, porque a veces en el contexto de una emergencia recibir senda colaboración de otros lados nos agrega un problema más, que es gestionar la colaboración. Entonces, nosotros ya hemos, digamos, facilitado nuestra disposición a quienes están directamente implicados en el tema en Argentina, pero básicamente quedamos un ofrecimiento de ayuda. Quedamos a la espera de que ellos así lo deseen. En realidad, hace poco tiempo, ante una situación de incendio muy importante en el sur de Chile, se nos solicitó formalmente la colaboración, y una división del Departamento de Bomberos, de la Dirección Nacional de Bomberos, fue efectivamente a colaborar en Chile. En Chile la situación es terrible también. Aparte se han sucedido los hechos, desde incendios hasta inundaciones, deslaves. Es tremendo lo que está viviendo también en Chile, y eso no hace más que uno encender las alarmas, ¿no? Uruguay ejerce este año la presidencia pro tempore de la UNASUR, que es la Unión de Estados del Sur, y efectivamente estamos trabajando muy activamente con Chile en ese contexto. Todos los países que están en el cinturón del fuego del Pacífico se ven afectados por múltiples eventos, pero particularmente Chile viene en un contexto donde la gestión de riesgos y la atención a las emergencias es uno de los primeros puntos en la agenda. ¿Se puede hacer una evaluación de cuánto le cuesta? Claro, esto usted me va a decir, y es lógica la respuesta, depende de cada uno de los eventos, de cuántas personas evacuadas, pero ¿hay un costo país por las inundaciones? Bueno, más allá del asociado a la producción, ¿no? Más allá del asociado a la producción. Yo en este punto le voy a pedir disculpas, porque sé que hay un dato,
Yo ingresé a la función en marzo de este año, sé que se ha estudiado y que es un dato que es casi consuetudinario, no es un dato de estudio efectivo acerca de cuál es el costo de cada evacuado. También es cierto que ese dato se obtuvo en un contexto en el que todavía no se habían desarrollado los sistemas de alerta temprana que permiten hoy estar evacuando a pie seco y entonces los costos seguramente se hayan modificado, pero este es un elemento importante. El país tiene que tener cada vez más presente cuánto de su inversión se ve asociada a la gestión de riesgos y cuánto es el costo posterior que efectivamente tienen los eventos. Lo que yo sí les sé decir es que a nivel internacional está claramente estudiado que por cada peso que invertimos en gestión de riesgos nos ahorramos 10 pesos de los que hubiésemos gastado ante los sucesos de emergencias y sin previsión. En esto sí que más vale prevenir que curar. Definitivamente más vale prevenir y de hecho es importante también entender que la gestión de riesgos no está exclusivamente asociada a eventos de origen hidrometeorológico, que son los fenómenos de orden natural, que son los que uno primero visualiza, sino también de origen antrópico. Efectivamente nuestro desarrollo ha ido creciendo, pero ya lo plantea con mucha claridad nuestro presidente y la búsqueda de un desarrollo cada vez más sustentable, de ahí la pertinencia de desarrollo de un sistema de competitividad y es dentro de esa perspectiva de desarrollo que hay que incorporar tanto la mirada de cambio climático como la mirada de gestión de riesgos para comprender que construimos el país en función de la perspectiva que le incorporemos a ese desarrollo, ¿no? Y para los próximos 5 años, ¿cómo trabajar? ¿En qué debería potenciarse el sistema de emergencias ante estas situaciones? Bien, es importante decir que nuestro país en el 95 por decreto creó el Sistema Nacional de Emergencia, una dirección técnica alojada en Montevideo, lo hizo después del incendio del Palacio de la Luz, cuando empezó a entender que los sistemas que tenía no eran suficientes. Ya en 2005 y con el advenimiento de algunas tormentas muy importantes, comprendió que el sistema que tenía era insuficiente y en realidad creció, desarrolló un análisis entre 2005 y 2009 y votó por ley la creación del sistema. Hoy tenemos un sistema que tiene centros coordinadores departamentales y comités departamentales en todo el país. Por suerte esta dimensión institucional ha crecido y tenemos una dirección nacional en presidencia que colabora en la coordinación. Efectivamente, para los próximos 5 años nosotros tenemos algunos desafíos, particularmente seguir profundizando un desafío conceptual que es el desafío de trabajar para una cultura de gestión integral del riesgo, una cultura que construimos entre todos, que construimos en estos espacios, que construimos en el trabajo con otras autoridades. Otra dimensión que es el marco institucional. Nosotros sabemos que hemos desarrollado mucho el marco institucional, pero tenemos que crecer hacia el nivel de lo municipal y ahí tenemos un desafío reforzado ahora con más municipios en el país y además tenemos que reforzar nuestra capacidad de transversalizar entre las distintas secretarías de Estado esta mirada de gestión de riesgo, por eso la dimensión de lo institucional es relevante. Asimismo, nosotros entendemos que es relevante aumentar nuestro marco de planificación, por eso en este año estamos trabajando mucho en la construcción de las bases hacia un plan y el año que viene va a ser un año muy estratégico porque vamos a estar discutiendo en todo el país y con las distintas autoridades el plan de trabajo a los 5 años y ahí hay una dimensión que es las capacidades que pongamos en juego y entonces reconocer que el Sistema Nacional de Emergencias somos todos, supone también comprender, analizar, observar, visibilizar cuáles son los recursos que cada uno de nosotros ponemos para gestionar los riesgos. ¿Y se puede pensar, por ejemplo, en adquirir infraestructura? En su momento, recuerdo que en el pasado periodo de gobierno se hablaba que el Ministerio de Defensa estaba muy cerca de incorporar unas carpas que se iba a poner a disposición del SINAE para asistir, por ejemplo, evacuaciones por inundaciones. ¿Hay que trabajar en eso? ¿Sería material que podría eventualmente adquirir el SINAE o tiene que cada una de las reparticiones del Estado adquirirlo y ponerlo a disposición del sistema?
La segunda parte es el criterio básico, este es el sistema, y como sistema es interinstitucional y supone el compromiso de todos. También es cierto que no partimos de cero, en los últimos años se han incorporado grandes capacidades tanto para la preparación y la respuesta, como para gestionar los riesgos de maneras diferentes, pero así como ya se ha invertido y tenemos una bodega de almacenamiento donde están esas carpas, también tenemos mucho pendiente de posibilidades para seguir creciendo. Somos conscientes que cada peso que invirtamos en gestión de riesgos será muy importante para el desarrollo del país. ¿Qué pueden pensar, por ejemplo, para adquirir infraestructura? ¿En qué se puede estar pensando? Nosotros estamos trabajando en múltiples expresiones, en realidad particularmente son los comités departamentales de emergencia quienes en el nivel de lo departamental son los primeros respondedores, por tanto quienes más se preparan para la gestión directa son los propios departamentos, y en ese sentido el uso de los recursos de cada uno es relevante para la construcción de las primeras respuestas. En realidad nosotros no es que podamos ir a un supermercado a comprar herramientas para la gestión de riesgo, tenemos todavía que seguir creciendo, no es que el país no tenga esos recursos, tal vez los teníamos muy dispersos, hoy los hemos ido congregando y articulando y podemos seguir incrementando, afrontando también nuevos desafíos, ¿no? Fernando Traversa, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Tele Buen Día. Muchísimas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con mucha más información.